y la hermenéutica. Eliges tu tema. ¿Piensas qué necesitas para conocerlo o explicarlo mejor? ¿Dónde vas a encontrar las fuentes? Y luego, desarrollarlo. La hermenéutica equivaldría a preparar y sazonar los ingredientes para darle el mejor sabor posible. Al final, con estos pasos obtendrías un sabroso alimento y, por supuesto, una muy buena investigación. Es importante tomar en cuenta que la heurística y la hermenéutica no tienen un orden estricto, sino que se complementan durante toda la investigación. Es decir, hay elementos que se agregan en diferentes momentos para perfeccionar lo ya realizado. Al igual que con una pizza, la capsu y las salsas se añaden al gusto con el propósito de darle un mejor sabor. Para comprender más a fondo los elementos de una investigación histórica, te recomendamos echarle un vistazo a los videos de este canal. Si tienes alguna duda, ponla en la caja de comentarios. Con el video, ¿alguien tiene alguna duda sobre hermenéutica o heurística? No. Ok. No. Por último, por mi parte, hablaría sobre el naturalismo dialéctico. No encontré mucho sobre el naturalismo dialéctico, entonces si la maestra Judy puede complementar la información que yo les diga, pues se lo agradecería mucho. Pues consiste en ver la naturaleza y la sociedad como dos realidades involucradas. Entonces aquí la naturaleza y la sociedad van a ser dos entidades involucradas en un proceso de coevolución y no dos polos en interacción a distancia. Van a estar interactuando. En consecuencia, pues la naturaleza y la sociedad van a ser resultantes de un continuo proceso histórico de codeterminación mutua. Esta visión encontré que se debía mucho pues a Karl Marx, porque él resaltaba el carácter dialéctico de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, que se expresa pues a través de lo que él llamaba metabolismo entre sociedad y naturaleza. Es entendido como el intercambio físico de materiales entre ambas, mediado y controlado a través del trabajo humano. Maestra, ¿gustaría agregar algo a naturalismo dialéctico? No, yo creo que ya les quedó claro. Bueno, no sé tus compañeros. ¿Les quedó claro? Chicos? Sí, se puede entender como la relación entre naturaleza y sociedad, ¿no? Como dijiste, en un proceso de coevolución. Sí. Gracias. Gracias. Ok. Esto sería todo de mi parte. Ahorita van a continuar mis compañeras. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok. Gracias. Yo les voy a hablar de la relación sujeto-objeto en la investigación cualitativa. Cuando empecemos a realizar una investigación, es muy importante que tengamos en claro la relación que va a existir entre el sujeto y el objeto, ya que estos aspectos nos van a ayudar a ubicar en un contexto la investigación que estamos haciendo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Como primer lugar, vamos a definir qué es un sujeto en una investigación. Un sujeto va a ser toda persona que desde su individualidad va a buscar conocer cualquier aspecto de una realidad que desea investigar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Por su parte, el objeto de investigación va a ser todo ser existente, ya sea en la sociedad o en la naturaleza, de forma animada o inanimada, que va a ser susceptible a ser investigado para darle explicación o generar un nuevo conocimiento. Este objeto le va a presentar al investigador la necesidad de buscarle algún tipo de respuesta, por lo que le va a constituir un problema que necesita ser investigado. Sí, ¿le puedes cambiar la siguiente, por favor? Gracias. La investigación
bueno, en la relación sujeto y objeto, el objeto lo van a constituir todos los elementos que son considerados al investigar y el sujeto va a ser el individuo que se va a encargar de estudiarlos para poder explicarlos. Normalmente, cuando nosotros realizamos una investigación, se nos va a pedir que seamos objetivos y que tratemos de mantener nuestra opinión o incluso nuestros sentimientos fuera para, pues sí, para evaluar el problema desde una perspectiva neutral. Pero en la investigación cualitativa, a diferencia de todas estas investigaciones, no va a ser así, ya que nos va a pedir una ruptura de esta objetividad, tanto de los investigadores como los participantes, como ya vimos anteriormente con mi compañera Jessica, va a ser subjetiva. Esto quiere decir que nos van a pedir, bueno, tanto al investigador como a los participantes, se les va a pedir que suspendan la forma en la que ellos ven el mundo y van a tratar de comprender la visión del mundo de los demás, ya que en esta investigación no se estudia una realidad general o que es similar para todos, sino que va a depender del modo en cómo es vivida o estudiar. El día que estaba buscando información acerca de esto, encontré una investigación acerca de la violencia en los jóvenes, en donde la investigadora nos redactaba que para poder realizar mejor su investigación cualitativa, tuvo que establecer conversaciones con los jóvenes que estaba estudiando, como preguntarle desde qué edad fue su primer acercamiento con la violencia, qué tipo de violencia sufrieron, el contexto en el que fueron violentados, cómo vivían y cosas así. Y esto le permitió ponerse en el lugar de lo estudiado y comprendió de una mejor manera la situación o el problema que se llevó a cabo en su investigación, como ya dije, que era acerca de la violencia de los jóvenes. Por esta razón se dice que la relación sujeto y objeto en la investigación cualitativa va a ser una relación participativa y activa, ya que esta nos pide que nosotros como investigadores tengamos una comprensión hacia el objeto que vamos a estudiar. Esto nos va a llevar a reflexionar y profundizar más, tanto como en el objeto como el tema que estamos investigando. Y como dije anteriormente, esto nos va a llevar a establecer un contexto en el que comprendamos de una mejor manera cómo se desarrolla el sujeto el objeto y su entorno. Siguiente, por favor. Bueno, esto sería todo de mi parte. Buenos días, compañeros y profesora. Yo soy Esmeralda y les voy a hablar acerca de la clarificación de presupuestos. ¿Le cambias, por favor? Bueno, tal como lo menciona su nombre, presupuesto hace referencia a algo previo o algo anterior y justamente pues es una presuposición, una idea o ideas previas o también pues en general una hipótesis desde la que el investigador va a partir su trabajo. ¿Le cambias, por favor? Bueno, los investigadores cualitativos abordan sus estudios siguiendo diversos paradigmas o cosmovisiones, como habíamos visto en clases anteriores. Cosmovisiones, pues nuestra visión del mundo, es decir, nuestras ideas. Me refiero entonces a que el investigador cualitativo va a ser orientado por sus propias ideas, por sus creencias o presunciones. Y por el contrario, un investigador, en la investigación cuantitativa, el investigador se va a basar en el positivismo, que como había mencionado mi compañera Sofía, se basa en el método científico y en lo que es comprobable y objetivo. Bueno, ¿le cambias, por favor? Estos presupuestos de la investigación cualitativa se basan en lo ontológico, que es el estudio de la existencia. Más adelante una compañera lo va a retomar. También se va a basar en la epistemología y ¿le cambias, por favor?
Bueno, estos presupuestos epistemológicos son importantes ya que permite al investigador cualitativo reconocer los límites que estos mismos presupuestos le ponen, y también van a permitir reconocer que es posible que otros presupuestos orienten una investigación o a las ciencias sociales en general, porque pues no todos tenemos las mismas ideas, ¿no? Como dijimos, bueno, como dijeron mis compañeras, la investigación cualitativa se basa en lo subjetivo, por eso es que van a haber distintas perspectivas. Entonces, hasta ahora podemos decir que la investigación cualitativa está basada en presupuestos o presunciones epistemológicas, y estas son la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. Bueno, por su parte, también dijimos que la investigación cuantitativa se basa en el positivismo. Por ello, pues su estudio y su explicación se basa en leyes generales que explican el fenómeno, y esto le da la característica de ser objetiva y generalizable. Por el contrario, la investigación cualitativa es de carácter subjetivo y contextual o individual, ya que toma en cuenta la perspectiva de cada persona. Y bueno, aquí la investigación cualitativa se basa en la hermenéutica, en el interaccionismo simbólico y en la fenomenología, como dije. Y bueno, esta primera parte ya lo vimos en el video, que es básicamente la comparación entre las distintas perspectivas. Y bueno, surge a finales del siglo XVIII y se relacionaba mucho con la interpretación de los textos sagrados, como pues la Biblia, porque se creía que los mensajes que estaban en la Biblia tenían un mensaje profundo. Sin embargo, la hermenéutica como método de investigación surge en 1960 con las ideas de Heidegger y su alumno Gadamer. Y bueno, el pensamiento hermenéutico toma a los actores, me refiero a las personas, como, o sea, menciona que no son objetos de estudio, sino que deben ser observados como seres subjetivos, libres y capaces de tomar decisiones y de tener ideas propias u originales. ¿Le cambias, por favor? El interaccionismo simbólico es una teoría de gran importancia sociológica que tiene su origen en la idea de Max Weber, que había mencionado que los individuos actuamos de acuerdo a nuestra interpretación del significado de las cosas. Pero pues el fundador de esta teoría fue un filósofo estadounidense llamado George Herbert. Y bueno, aunque realmente quien publicó o difundió sus ideas fue su alumno Herbert Blumer. Y bueno, básicamente esta teoría analiza a la sociedad tomando en cuenta los significados subjetivos de las personas, que las personas dan a los objetos o a los eventos que las rodean, porque se cree que las personas actúan basándose en lo que creen. O también, pues, esto quiere decir que la conducta humana solo puede ser comprendida y explicada relacionando los significados que las personas le dan a las cosas u objetos con sus acciones. Y bueno, esto quiere decir que se estudia al sujeto de manera profunda a partir de lo que ellos perciben y han adquirido a través de sus experiencias. ¿Le cambias, por favor? Y el enfoque fenomenológico o la fenomenología surge a mediados del siglo XX por las ideas de Edmund Husserl. Y bueno, la fenomenología es una corriente filosófica que se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida de las personas. Se centra en cómo las personas comprenden los significados de las experiencias vividas.
Esta corriente filosófica le da gran importancia a la perspectiva del sujeto. Incluso, bueno, pues estos tres que he mencionado se relacionan en gran medida con el método de investigación cualitativo, porque pues estos enfoques, lo que he dicho, analizan aspectos complejos de la vida de cada persona, es decir, lo que determina su visión de vida y sus experiencias, que son cosas no cuantificables, como lo que caracteriza a la investigación cualitativa. Bueno, y según el propio fundador de la fenomenología, Edmund Husserl, la fenomenología es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. Y aquí está la cita. Bueno, ¿le puedes cambiar, por favor? Bueno, y ahora que ya he introducido un poco a lo que se refieren estas tres metodologías o corrientes o ideas, ya podemos decir que los presupuestos consisten en establecer las hipótesis, las ideas previas, preconceptos, de las cuales va a partir el investigador, como lo había dicho en un principio. Además, también encontré en un archivo, que esta también, la clarificación de presupuestos como tal, así se denomina a la primera etapa de la fenomenología hermenéutica. Y bueno, en esta primera etapa de establecer los presupuestos, el investigador también va a establecer las concepciones teóricas en las que va a basar su investigación. Y eso es todo de mi parte. A ver, chicos, Ay, ¿sí quedó claro? A mí ¿Sí no quedó me quedó claro muy, qué es la clarificación de a mí no me presupuestos? quedó muy claro lo del interaccionismo simbólico. Bueno, es que, pues básicamente, así como lo menciona su nombre, analiza a la sociedad, pues, tomando en cuenta los significados subjetivos que cada persona le da a las cosas. Y bueno, esto también se relaciona con que pues nuestras relaciones, o sea, nuestra interacción con los demás es lo que nos va a brindar ese significado que le damos a las cosas. Por eso es que mediante los significados se va a explicar nuestro comportamiento. Ah, ya, sí, gracias. Sí. Bueno, entonces les voy a explicar ahora los resultados válidos para la población estudiada. Cámbiale, por favor. Si me trabo o algo, me dicen, por favor. En la investigación cualitativa sabemos que se obtiene mucha información, por eso existen varias técnicas y estrategias para analizar estos datos y darles un poco de sentido. ¿Le puedes poner a la diapositiva, por favor? Bueno, se va a buscar reducir los datos de nuestra investigación para poder expresarlos y describirlos de alguna manera, así sea conceptual, numérica o gráficamente, para poder darles un significado y categorizarlos. En esta metodología, los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías para poder ser comparados y que se puedan organizar conceptualmente. Las categorías pueden formarse utilizando una palabra de una idea que sea similar en otras ideas.
vamos a tener que se va a realizar por medio de entrevistas, observación y por medio de análisis, todo para poder comprender e interpretar. Cámbiale, porfa. Entonces, ¿cómo vamos a analizar los resultados? Para eso hay 4 métodos que nos pueden servir. El análisis de contenido, que se basa en analizar los datos que nos va a proporcionar la investigación, desde el contenido explícito hasta los pequeños detalles del texto. La comparación constante, que compara la información obtenida más reciente con la que se evaluó previamente. En la aplicación del análisis, que se necesita aplicar el método adecuado para el estudio. Para una investigación cualitativa es necesario que se obtenga la información adecuada. Por último, la presentación de los resultados del análisis de una investigación cualitativa debe hacerse de forma comprensible y apta para la toma de decisiones. La información puede presentarse a través de tablas y de matrices, ya que esto nos va a facilitar conectar los hallazgos obtenidos durante el proceso. Cámbiale, porfa. Las estadísticas para el análisis van a variar dependiendo del propósito y diseño del estudio. La hipótesis, la escala de medición y el tamaño de la muestra, por eso es importante que hagamos todo en orden para que se pueda entender. Cámbiale, porfa. En la investigación cualitativa se va a utilizar la muestra para poder recolectar la información de una manera eficiente. Tenemos el esquema con los pasos que va a seguir el investigador. A escoger una población, se saca la muestra y se realiza el muestreo probabilístico. Cámbiale, porfa. Cuando nos referimos a muestra es que es una pequeña parte de la población que va a representar a esta misma. Dependiendo de nuestras necesidades, va a variar la muestra y la población. Lo que se busca en esta investigación al utilizar la muestra es profundidad. Nos ayudan casos que nos permiten entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación. En el enfoque cualitativo, las muestras tienen la idea de muestra no probabilística. Es decir, que los procedimientos de selección serán más hacia el juicio del investigador. Independientemente del enfoque del estudio, la selección de la muestra será un proceso muy importante, por lo que se deben tomar algunos factores en cuenta. La capacidad operativa de recolección y análisis, que nos va a definir el número de casos que se pueden manejar, el entendimiento del fenómeno, que nos va a hacer referencia al número de casos que permiten responder a las preguntas del investigador, y la naturaleza del fenómeno bajo, que son los casos frecuentes, los accesibles y los que no. Cámbiale, porfa. Bueno, al utilizar el muestreo, este depende de diferentes criterios según sea el enfoque del estudio. En el enfoque cuantitativo, la idea es representar los rasgos y la distribución de una población en la muestra que se ha extraído de ella. El muestreo en la investigación cualitativa puede seguir lógicas diferentes. Hay 5 métodos de muestreo diferentes correspondientes a 3 momentos específicos del proceso de investigación. Mientras se recogen los datos, mientras se interpretan los datos y mientras se presentan los hallazgos. El muestreo va a aparecer en puntos diferentes. Por eso, por ejemplo, en un estudio de entrevista se relaciona con la decisión sobre qué personas entrevistar y de qué grupos deben provenir. Surge con la decisión de cuál de las entrevistas se transcribe y cuál se interpreta. Para la interpretación en general y para interpretaciones detalladas particulares,
Y por último se va a presentar en los hallazgos qué casos o partes del texto es mejor utilizar para demostrar los hallazgos. Cámbiale, por favor. Ya por último, aquí están algunas muestras que se utilizan frecuentemente en este tipo de investigación. Si tienen alguna duda o no les quedó claro lo de muestra, me pueden decir. Si no, ya sería todo por mi parte. ¿Duda, chicos? No, todo bien. Gracias. Ok. Adelante, jóvenes. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre las diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. La siguiente, por favor. Bueno, primero recordemos qué es la investigación cualitativa. Recordemos que esa tiene como objetivo describir las cualidades de un fenómeno. O sea, esta busca abarcar una parte de la realidad. Es decir, que no trata de probar o de medir, sino de descubrir tantas cualidades sea posible. También recordemos que esta no manipula las variables. O sea, se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. ¿Todo bien hasta aquí? ¿O me regreso? Todo bien. Gracias. Bueno, los componentes de esta investigación cualitativa, pues es el contexto, la validez, la situación problemática conceptual, las estrategias de la metodología. También recordemos que las características de esta, pues es que es inductiva. Tiene una perspectiva holística, es decir, que considera el fenómeno como un todo. Perdón. Siguiente, Jess, por favor. En cambio, la investigación cuantitativa, pues esta nos privilegia de datos numéricos. Por lo general son datos estadísticos, los cuales son interpretados para así dar una noticia del objeto, hecho, fenómeno investigado. Bueno, esta medición, tanto fenómenos sociales como ciencias naturales, o diversos tipos de encuestas, de percepción, seguimiento, porcentajes, efectividad para dar por comprobar algo. Por ejemplo, cuando se experimenta un medicamento nuevo, primero en animales, después en humanos, y de acuerdo con los promedios estadísticos de efectividad, podemos comprobar, aprobar o descartar su uso. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, una de sus características es que, como lo habíamos mencionado antes, es que tiene variables. También la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar una certeza del mismo. Siguiente, Jess, por favor. Ahora sí, en diferencias entre cualitativa y cuantitativa. En el mundo cuantitativo está ubicado en la parte de los significados lógicos y el mundo del cualitativo está ubicado en el mundo de los significados emocionales. Digamos que el cuantitativo lo que nos indica son datos, dimensiones, como por ejemplo, ¿cuántas personas toman paracetamol en México? Sería uno de los datos que nos arroja el cuantitativo. Otro dato, como lo habíamos dicho antes, las dimensiones. ¿Por qué lo toman? Puede ser a lo mejor un 45% porque no es alérgico, un 30% porque no les hace daño al estómago, un 25% porque es el único medicamento que les funciona, ¿no? Bueno, es un ejemplo. El cualitativo nos dice las razones, los porqué de las cosas. Si lo quisiéramos decir de una manera metafórica, estamos hablando de las cualidades en el cualitativo y las cantidades en el cuantitativo. Lo abierto sería el cualitativo, lo cerrado sería el cuantitativo. Lo indirecto sería el cualitativo, lo directo sería el cuantitativo. En la unidad de medida, la lectura cualitativa es la palabra, y la unidad de lectura del cuantitativo pues es el número. O sea, el cualitativo son los cuentos, en el cuantitativo son las cuentas, se podría decir así. La siguiente, por favor.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre la ontología, epistemología y metodología. Siguiente, por favor. Bueno, la ontología significa el estudio del ser. Es una parte de la metafísica que se dedica al estudio de lo que hay, la naturaleza del ser, la existencia, la realidad. Tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones de ser en cuanto ser. Entre ellos se ocupa el qué es, cómo es posible. Siguiente, por favor. Ahora encontramos una imagen que es un ejemplo de la ontología, la cual explica e investiga la naturaleza, las propiedades esenciales y relaciones de todo ser. Y no solo se aplican 3 preguntas básicas, como se mencionaron anteriormente, sino cuál es real, qué es el ser, qué existe y qué no, qué es la cognición, qué es la experiencia, la intención. Se podría considerar, perdón, una disciplina muy importante, ya que las demás disciplinas pues dependen de una manera, bueno, dependen de ella. Siguiente, por favor. Bueno, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, tanto el objeto como el sujeto que acceden al conocimiento. En esta imagen donde se muestra al objeto y al sujeto, que juntos formarán un conocimiento del saber mismo. Por ejemplo, de un lado tenemos a las creencias, del otro a las verdades, para llegar a una conclusión de cuál es el verdadero conocimiento. Es decir, que esta estudia pues el conocimiento humano y sus estructuras del pensamiento. También la epistemología pues trabaja elementos tales como el conocimiento, pero además con las nociones de verdad, creencias y justificación, ya que todas aquellas pues se encuentran estrictamente vinculadas con la generación de conocimiento. Busca la verdad, también compara y la comprueba. Siguiente, por favor. Bueno, la epistemología es una doctrina con métodos y fundamentos meramente científicos. Esta se clasifica en psicología, sociología, lógicas, sociales y formales en la filosofía. Ya que es una ciencia, tiene un objeto, tiene un conocimiento científico donde lleva hipótesis, predicciones y experiencias. Esta se concentra en definición de conceptos como lo son la verdad, la realidad y objetividad, circunstancias para la obtención del conocimiento. O sea, en resumen, a través de esta ciencia se obtiene un conocimiento de manera científica, mediante estudios, teorías, hechos comprobables. También estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias por medio de principios fundamentales, métodos de conocimiento humano. Siguiente, por favor. Bueno, la metodología. Esta hace referencia a un procedimiento, al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica. Es decir, que es un conjunto de acciones destinadas para describir y analizar el fondo del problema planteado a través de procedimientos científicos. O sea, esta analiza el problema. También es aquella la cual responde cómo se realizará el estudio para responder en sí al problema planteado. También se abarca pues el diseño de tipo de investigación, nivel de investigación, población, muestras técnicas, como lo había dicho mi compañera, e instrumentos de recolección para así proporcionar datos. Siguiente, por favor. Bueno, esta es útil ya que, como lo habíamos dicho antes, pues con esta podemos comprobar, descubrir, comprender, conocer y
de demostrar verdades, es decir, producir conocimiento de cualquier cosa. El siguiente, por favor. Bueno, esta generalmente se describe por etapas. A manera de ejemplo, etapa 1, revisión bibliográfica, etapa 2, etapa de campo, etapa 3, etapa de laboratorio o de piscina, etapa 4, etapa de procedimiento de información y etapa 5, análisis y resultados. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente una lista de recomendaciones que deberían de considerar cada vez que necesiten planificar el desarrollo de una metodología. Dentro de estas se encuentran definir la lista de tareas por realizar, determinar su secuencia, ahí creo que se juntó, perdón, su secuencia u orden de ejecución, establecer su duración y el momento de realización, organizar las acciones o tareas. Ay, creo que ahí tuvo una falta de ortografía, perdón. También definir. Ay, perdón, definir por cada meta el trabajo de gabinete, redacción, investigación, experimentación. Y hasta aquí mi tema. No sé si haya alguna duda. A ver, chicos, ¿tienen dudas? Me regreso, no hay problema. No. No. Pero creo que no hay dudas. Ah, bueno. Gracias. Perfecto. Bueno, estas serían algunas de las preguntas sobre nuestra exposición. Si alguien gusta participar, bueno, la 1 es la investigación cualitativa es, y por el contrario, la investigación cuantitativa es, y si alguien gusta participar, puede alzar su mano. Yo. Perdón. Adelante, José, por favor, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? Bueno, si quieres, mejor léela tú completa. Ok, sí. Bueno, yo considero que la investigación cualitativa es subjetiva y contextual. Por el contrario, la investigación cuantitativa es objetiva y generalizable. Gracias, José, muy bien. Y la 2 es que estudia la antología. Bueno, voy a escoger conforme me aparecen las manos, ¿vale? Así que, Miguel, si tienes la respuesta, por favor, dila. ¿Qué estudia la ontología? Estudio del ser. Así, muchas gracias. Bueno, ahí no cargan las otras preguntas. Jessy, no sé si... Sí, voy, déjame actualizarlo. Ay, ahorita regresamos rápido, chicos. Nada más es actualizar la página, porque no carga. Ya listo. Ok. La otra pregunta es, ¿se define como el arte de interpretar textos? Ana, Gaby. La hermenéutica. Sí, gracias. Gracias. La otra, ¿cuál es el método de conocimiento del positivismo? Fer. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Era el de método científico? Sí, Fer, muchas gracias. Y pues la última pregunta es si alguien podría dar un ejemplo de subjetividad. Sí, yo. Por ejemplo, la atención que puso cada quien ahorita que ustedes expusieron. ¿La qué? Perdón, es que no escuché, amiga. Por ejemplo, la atención que pusimos ahorita cada quien, o sea, cada quien tiene un enfoque distinto y entendimiento a cómo expusieron ustedes. Pues sí, podría ser. Pues,
Y eso sería todo de nuestra parte, chicos. Muchas gracias por su atención. Ahí están las respuestas correctas. A ver, chicos, ¿dudas? No, maestra, todo bien. No. ¿Todo bien? A ver, Mario López.